Actualmente, hay dos tramas en América Latina, la principal de Venezuela, que ya sabemos que Milei en cualquier momento activa el proyecto M, que involucra que Michelo se acerque a Maduro e implosione. Pero hasta que eso pase, tenemos la trama secundaria de Argentina y Brasil, mientras Argentina se recupera, Brasil va sin freno al quinto carajo, y luego tenemos a la subtrama de Ecuador, oh, carajo. Este país es solo relevante por cosas malas desde varios años, y ahora es mucho peor. Lo más probable es que hayas escuchado sobre Ecuador en el último mes del caso de desaparición forzada de 4 niños por parte de las Fuerzas Armadas, como lo que pasa en El Salvador. Y eso es solo la punta del iceberg, ya que tenemos otras cosas peores. Si tú crees que la relación de Presi y Vice de Milei y Villarroel está fragmentada, la de Noboa y Abad es directamente enfrentamientos de narcos, ya que Abad ha sido enviada a Israel y a Turquía con tal de que no se involucre en el gobierno. Eso es tener roces, y aún hay más, de la espantosa sequía que azotó al continente sudamericano. Ecuador fue el único país con apagones de luz, y adivina quiénes más tuvieron cortes. Que, aunque no lo parezca, y por título, Ecuador se acerca de manera peligrosa a ser la próxima dictadura de América Latina, y no es como el gobierno, por alguna razón, tiene controlado de manera indirecta todas las instituciones públicas, no solo el ejecutivo, sino también el judicial. El caso de los 4 niños de las Malvinas se está quedando en nada, ya que la Fiscalía General del Estado no ha avanzado nada, y el Ministerio de Defensa, parte responsable de las operaciones de las Fuerzas Armadas, está buscando quitarle credibilidad a la jueza que está llevando a cabo el caso. Que esto es algo muy común en gobiernos transformándose en dictaduras, el hecho de que todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno, es tachado de antipatría, y si eres o has tenido algún tipo de afinidad con el correísmo, que para que se entienda, son los cucas de Ecuador, eres tachado de antipatría, desestabilizador y terrorista. Y esta es la narrativa que tiene el país, al igual que Bukele en El Salvador, se ha declarado a los criminales como personas peligrosas para la seguridad nacional. Con esto el gobierno le da libertad e impunidad a todas las fuerzas del orden, pueden hacer y deshacer lo que quieran con la población civil, escudándose en que son potenciales criminales. Mientras tanto, la economía se hunde, y la educación empeora. Cuba junto a Ecuador, y lo más probable, Venezuela también, han sufrido apagones por no tener un plan de contingencia en caso de emergencia, decepcionaron a Batman, pero eso es otro tema. En Cuba se culpa al bloqueo americano de que las plantas termoeléctricas construidas en la revolución industrial, hayan colapsado, y por otro lado, en Ecuador se culpa a toda la política que no esté afín con Noboa de estar saboteando el sistema eléctrico, una gilipollez, ya que se tenía constancia que de una sequía se avecinaba y que se tenía que hacer algo, pero saben que, tanto Noboa como el gobierno anterior, no le dieron importancia, y para que vean lo paranoico que está ese hijueputa presidente, se han destituido como 3 ministros de energía, solo por no hacer llover, que sí, el gobierno no ha hecho nada por solucionar el problema, al igual que Cuba, se han dedicado a echarle la culpa a otros. Pero bueno, ya sabemos que, en tema político, judicial y energético, Ecuador se acerca a ser un país africano, pero hay más, por desgracia, la economía. El gobierno a principios del año pasado soltó una verborrea de la cual se debe arrepentir, al igual que Bukele, porque Ecuador solo se parece a países que están en la mierda, como El Salvador, Cuba, Venezuela y Bolivia, que ya tocaremos a Bolivia. El gobierno anunció que el Ecuador estaba en guerra interna contra los villeros ecuatorianos, conocidos como ñengosos, y te preguntarás, ¿por qué declaró semejante estupidez? Y es una estupidez, porque México, un país más violento, todavía no ha declarado algo así. Ahí te das cuenta que Ecuador se dirige al carajo. Con la declaración, le metió un palo en el culo a los ciudadanos, ya que aumentó el principal impuesto, que lo paga todo el mundo, el IVA, oh, carajo. Ecuador está en recesión, no por ajustar las cuentas, sino porque la economía está tan mal, que el capital se la está sacando del país. Mierda, en un país dolarizado, donde al no poder imprimir el dinero, debe enfocarse en atraer tanto capital posible, pero este hijueputa hace todo lo contrario, ahuyenta el capital, les mete la mano a los ciudadanos, y pide préstamos al FMY. Tócate la polla. Otra razón más de la dictadura, manejar mal la economía. Y como prometí, Bolivia, la provincia rebelde del Perú también es una pseudo dictadura. Arce tiene metida a toda su familia en algún puesto gubernamental, al igual que Daniel Ortega en Nicaragua. Luego está el supuesto golpe de estado que sucedió a mediados del año pasado. En lo personal, también creo que el golpe fue planeado por el Estado para aumentar la popularidad, ya que Arce es tan popular como la carne de cerdo en Israel, pero bueno.
En Ecuador es parecido, hubo denuncias de que la esposa del presidente, se pasó por los ovarios la declaración de un parque nacional, para ahí, construir departamentos de lujo. Este permiso de construcción fue dado por el gobierno, lo que es un conflicto de intereses, y luego tenemos el caso de desayunos escolares, como los comedores en Argentina, el chanchullo está ahí. En la Constitución de Ecuador, marca que el gobierno no debe tener ningún tipo de contrato que le suministre bienes o servicios al Estado, exceptuando que la empresa sea dueña de un familiar de sangre del tipo 2 en adelante. En cristiano, solo las empresas, cuyos dueños sean primos lejanos o similares, pueden ser contratados por el Estado. ¿Y qué tiene que ver esto con Ecuador y Bolivia? Y que, si Arce tiene metido a su familia, en Ecuador, Noboa le ha dado un contrato a una empresa para que se haga cargo de los desayunos escolares, y esta empresa no es de ningún familiar de Noboa, pero si investigas, esta empresa es solo un proxy, ya que el grupo empresarial familiar del apellido Noboa, controla la empresa que brinda los desayunos. Y claro, con los agujeros legales esto es posible, pero de manera ética no. Y otra cosa en común de Ecuador y El Salvador es la reelección. Si no me equivoco, Bukele no pidió licencia para buscar la reelección, y Noboa ha hecho lo mismo, no ha pedido licencia, y esto es una falta constitucional, ergo, se está pasando la constitución por sus cojones. Me gustaría decir que Noboa también ha ordenado a los militares de tomar el Congreso y apuntarle a los congresistas para que le aprueben sus leyes, pero por ahora, no ha hecho nada así. Y con esto acabamos. Me puedo explayar con otros temas, pero qué hueva. La realidad, Ecuador, sin el correísmo, está cada vez más cerca de ser la nueva dictadura. La pregunta es, si Bolivia, el otro país de verdad, se hará dictadura plena más rápido que Ecuador, o si Ecuador lo hará más rápido.